Gracias. En cuanto al dólar estadounidense, creo que ese tema también domina bastante las conversaciones. Hace unas semanas, el Consejo Mundial del Oro publicó un informe sobre la posibilidad de que el oro sustituya al dólar como activo de reserva global. En las últimas semanas, el dólar se ha fortalecido frente a otras divisas. ¿Qué impacto cree que tendrá la guerra con Irán sobre el dólar a largo plazo, si es que tiene alguno? Y por otro lado, ¿qué significa realmente para la demanda global de dólares en el corto plazo? Así que, digamos, la pregunta tiene dos partes. Bueno, durante la guerra se ha fortalecido un poco. Y si la guerra realmente termina y empezamos a movernos hacia un nuevo régimen, porque no vamos a volver al antiguo, eso seguro, creo que entraremos en un marco geopolítico global completamente nuevo. Y con eso creo que veremos al dólar subir apoyándose en la fortaleza que ha tenido en los últimos 2 o 3 meses. Pero no mucho, sigue siendo muy fuerte. Lo que la gente no entiende, y hay mucho debate sobre esto, como mencionabas con el informe del Consejo del Oro, es que es cierto, los bancos centrales han estado comprando oro. De hecho, acaban de hacer una encuesta a más de 60 bancos centrales, y más del 45% de ellos indicó que va a comprar este año. De los más de 60 bancos centrales que se encuestaron, solo uno indicó que tenía previsto vender oro. Todos los demás están comprando oro, así que han ido aumentando sus reservas y además han obtenido plusvalías, porque aunque el precio del oro ha bajado un poco a corto plazo, en el último año ha subido. ¿Qué significa eso? Significa que ahora tienen más toneladas de oro en el activo de su balance y que el valor por tonelada es más alto que antes de empezar a comprar más. Como resultado, el valor total del oro ha aumentado y ahora es un poco mayor que el de los activos denominados en dólares que figuran en los balances de los bancos centrales. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que eso va a continuar. Pero eso no significa que el dólar vaya a hundirse por esa razón. No creo que vaya a hundirse. Y pienso que todo ese discurso sobre la desdolarización está exagerado y en gran medida mal enfocado. Creo que el valor justo del dólar, el tipo de cambio más importante que hay que mirar es el del dólar frente al euro, está entre aproximadamente 1,20 y 1,40. Pero el dólar ha estado mucho más fuerte que eso, fuera de ese rango, desde hace ya bastante tiempo. Incluso ahora está cotizando en torno a 1,16, un poco por encima, casi 1,17. Pero eso está fuera del extremo más fuerte de lo que considero el valor justo del tipo de cambio dólar-euro. Así que desde mi punto de vista, el dólar sigue siendo muy fuerte. Me alegra mucho que lo hayas aclarado porque sé que hay muchas perspectivas distintas sobre este tema y fijarse en el tipo de cambio entre el dólar y el euro es sin duda muy, muy importante, así que me alegra que lo hayas mencionado. Es interesante escucharlo porque hay un grupo de comentaristas, digamos, que se centran mucho en eso de China está vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos y eso significa desdolarización. Pero esa es una forma muy superficial de ver el asunto, como decías, porque hay muchos más factores importantes y matices que hay que tener en cuenta antes de poder hacer siquiera esa afirmación. Y eso que vemos de subidas y bajadas, refleja sobre todo la volatilidad del mercado y de las transacciones. Pero la visión más amplia es justo la que acabas de describir, y creo que eso es exactamente en lo que debemos fijarnos. Bueno, has mencionado a China. Verás, el Banco Central de China en realidad ha estado vendiendo bonos del Tesoro estadounidense. Pero China como país no lo ha hecho, porque lo que hacen es trasladar esos bonos del Tesoro a los balances de otras instituciones financieras estatales dentro de China. Así que China no está vendiendo, está comprando.
Si solo miras el balance del Banco Central, como hace la mayoría de la gente, y como suelen informar los periodistas, dicen, China la desdolarización, China está vendiendo bonos del tesoro. Y entonces empiezan las preguntas, ¿y eso qué va a provocar? Y cosas por el estilo. Pero hay que fijarse en todas las instituciones financieras de China, en las que están controladas por el Estado. Si miras todas esas y sumas sus balances, las tenencias del tesoro están aumentando, no disminuyendo. Por eso, todo ese discurso sobre la desdolarización en gran parte no se sostiene. Hay una gran diferencia entre la retórica, el relato y la realidad de lo que está ocurriendo. Y para entenderlo rápidamente, basta con mirar el precio más importante del mundo, que probablemente sea el tipo de cambio entre el dólar y el euro. Y en mi opinión, aunque el dólar no está tan fuerte frente al euro como hace 2 años y medio, sigue siendo muy fuerte. Me alegra que hayamos tocado ese tema, porque sé que muchos de los espectadores están interesados y quieren tener una aclaración sobre lo que realmente está ocurriendo frente a lo que, como mencionabas, dicen los medios tradicionales o los independientes. Creo que esta es una parte fascinante del debate y quizá deberíamos grabar un video aparte solo para profundizar en los detalles y explicar los puntos principales que debemos tener en cuenta. Pero empezamos, por supuesto, hablando de Oriente Medio, y la guerra ha supuesto unos costes fiscales considerables para Washington. La guerra con Irán le ha costado al gobierno de Estados Unidos al menos $29,000 millones en gastos militares directos, según las estimaciones del Pentágono. Así que la cifra real probablemente sea el doble. En un momento en que la deuda estadounidense ya está en niveles históricos, ¿qué tan preocupado estás por las consecuencias presupuestarias a largo plazo de otro gran conflicto militar? Bueno, otro conflicto militar. Dios, eso sí que es una pesadilla si alguna vez he oído una. La pesadilla es que ni siquiera tenemos todavía otro enfrentamiento, pero ya hemos aprobado aumentar el presupuesto del Departamento de Defensa de $1 billón a $1,5 billones, tal y como ha pedido el presidente Trump. Es un aumento enorme, enorme. Y esto va a ser perjudicial porque incrementará el déficit, y los déficits no son más que impuestos aplazados. Eso significa que en el futuro, los contribuyentes tendrán que pagar los intereses para cubrir la deuda que se contrajo para financiar el aumento del presupuesto de este año, el presupuesto actual, o el posible presupuesto del año que viene para el Departamento de Defensa. Alguien en el futuro, quizá personas que ni siquiera han votado todavía o que ni siquiera han nacido, van a estar pagando los intereses del aumento actual en el gasto o en el presupuesto del Departamento de Defensa. Eso significa que los gastos por intereses para mantener la deuda van a seguir subiendo. Y lo que eso implica, en resumen, es que ahora mismo, alrededor del 22% de los impuestos que pagan los contribuyentes se destina a pagar la deuda. Es decir, tú pagas €1 en impuestos y solo 80 céntimos de ese euro están disponibles para recibir servicios públicos o transferencias del gobierno. El otro 20% simplemente se desvía, se pierde en la financiación de los déficits y los impuestos, o dicho de otro modo, en la acumulación de deuda que se ha ido generando en años anteriores.